Buen día. Hay una idea sencilla. Las historias ajenas a veces nos salvan de nuestros propios errores. Quiero que escriban en los comentarios cuántos años tienen y desde dónde están escuchando. De verdad, quiero conocer a toda nuestra audiencia. Lárgate. Ya no te necesito. Esas palabras golpearon a Marta con más fuerza que si Rodrigo le hubiera levantado la mano. Estaba de pie en medio del recibidor de su departamento en común, el mismo que habían arreglado juntos durante 5 años, eligiendo cada detalle. Y no podía moverse. ¿Qué? ¿Estás sorda o qué? Rodrigo le lanzó una bolsa de viaje a los pies. Junta tus cosas y lárgate. Tienes media hora. Rodrigo. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? La voz de Marta temblaba. No entiendo. Aquí no hay nada que entender. Cruzó los brazos sobre el pecho y la miró con un desprecio tal, como si frente a él no estuviera la mujer con la que había vivido 5 años, sino alguna mendiga ocasional. Necesito el departamento libre. Mañana se muda Valeria. Valeria, su secretaria. Una rubia de 23 años, con carita de muñeca y una mirada incisiva. Marta la había visto un par de veces cuando pasaba por la oficina de Rodrigo y cada vez sentía algo desagradable, un escalofrío de inquietud, pero siempre apartaba esos pensamientos. ¿Tú estás con ella? Marta sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Desde hace medio año. Y tú, ingenua, no notaste nada. Rodrigo sonrió con burla. Viajes de trabajo, horas extra. ¿De verdad te creíste todo eso? Medio año. 6 meses de mentiras. 180 días en los que ella lo esperaba después del trabajo, preparaba la cena, planchaba sus camisas, mientras él, en ese tiempo... ¿Pero cómo es posible? Íbamos a casarnos. Tú lo prometiste. Sí, prometí. Rodrigo hizo un gesto de fastidio. ¿Cuánto más vas a hablar de eso? Cambié de opinión. Tengo derecho. No estamos casados, así que no tengo ninguna obligación. No estaban casados. 5 años había vivido con él como esposa. Llevaba la casa, se privaba de todo, ahorrando dinero para su futuro en común. ¿Y él? Él ni siquiera pensaba casarse con ella. Todas esas frases de «esperemos un poco más», «primero voy a levantar el negocio», «¿qué importa un papel?», «no cambia nada». Todo había sido una mentira, una forma de retenerla mientras le servía. El tiempo corre. Rodrigo miró el reloj de manera ostentosa. Te quedan 25 minutos. Si no alcanzas, tiro tus cosas por la ventana. Las manos de Marta se movían de forma mecánica. Abría el closet, sacaba cosas al azar, las metía en la bolsa. Las lágrimas le nublaban la vista, pero se prohibía llorar. No allí, no delante de él. ¿Qué llevarse? Los documentos, lo primero. Pasaporte, título médico, historial laboral, las fotos de sus padres. Lo único que le quedaba de ellos después del accidente de hacía 3 años. Un par de vestidos, jeans, suéteres, un cepillo de dientes, un peine. 5 años de vida cabían en una sola bolsa de viaje. «¡Más rápido!», gritó Rodrigo desde la habitación. Marta escuchó cómo hablaba por teléfono. Se reía. Seguro con Valeria, contándole cómo echaba a la ex a la calle. Cerró la bolsa y salió al pasillo. Rodrigo ni siquiera la miró. Seguía tirado en el sofá, hablando por teléfono. «Las llaves», dijo, apartándose un segundo de la conversación. «Déjalas sobre la mesita». Marta dejó las llaves en silencio. Del llavero colgaba un pequeño osito de peluche. Un regalo de Rodrigo por el primer aniversario de su relación. Entonces todavía sabía hacer detalles tiernos. Entonces todavía le sonreía de verdad. La puerta se cerró tras ella con un golpe seco. La tarde de octubre recibió a Marta con viento frío y una llovizna fina. Se quedó de pie frente al edificio, abrazando la bolsa, sin saber a dónde ir. ¿A casa de quién? ¿De Carmen, su única amiga? Pero ella tenía marido y 2 hijos pequeños. ¿Un departamento de un solo cuarto? No, no podía incomodarlos. ¿Con la abuela al pueblo? 300 kilómetros de distancia, y en el bolsillo solo unos cuantos miles de pesos. Alcanzaba para el autobús, pero no hoy. Ya era tarde. El último ya se había ido. Marta caminó despacio hasta la parada de autobús en la esquina. Al menos allí había un techo, una marquesina de vidrio donde resguardarse de la lluvia. La parada estaba vacía. Solo en un rincón,
En el extremo de la banca estaba sentado un anciano. Marta lo miró de reojo y apartó la vista. Un indigente, a juzgar por la ropa gastada y la bolsa de tela sucia a sus pies. Se sentó en el otro extremo y se quedó mirando la oscuridad. ¿Y ahora qué? ¿Cómo seguir viviendo? Las lágrimas que había contenido todo ese tiempo finalmente brotaron. Marta lloraba en silencio. Solo los hombros le temblaban. 5 años. 5 años creyendo en ese hombre, haciendo planes, viéndolo como su futuro, y él simplemente la había arrojado a la calle como a una cosa inútil. Buenas noches. Marta se sobresaltó. El anciano la miraba desde el otro extremo de la banca. A la luz tenue del farol, distinguió su rostro arrugado, la barba canosa y unos ojos sorprendentemente claros y atentos. Buenas noches, respondió ella de forma automática, secándose las lágrimas. Hace frío hoy, dijo el anciano. Y lluvia. No es el mejor clima para pasear. Marta no respondió. No tenía ganas de hablar. Quería encogerse y desaparecer. El estómago le rugió traicioneramente. Recordó que no había comido nada desde la mañana. En el trabajo hubo muchos pacientes. Luego corrió a casa. Quería preparar algo especial para la llegada de Rodrigo. Y así terminó todo. De forma automática buscó en la bolsa. Allí, envuelto en una servilleta, estaba un pedazo de pan, medio bolillo que había comprado de camino a casa. Pensaba hacer sándwiches para la cena. Sacó el pan, y ya iba a darle un mordisco cuando notó cómo el anciano lo miraba. No con codicia ni con súplica, simplemente miraba. Y en esa mirada había algo muy cansado y muy hambriento. Marta se quedó inmóvil. En sus manos estaba el último bocado de comida. Casi no tenía dinero. No tenía dónde pasar la noche. Ella misma estaba prácticamente en la calle. Pero ese anciano seguramente llevaba tiempo sin comer. Ni siquiera tenía un techo. Estaba peor que ella. Marta partió el pan en dos y le tendió la parte más grande al anciano. Tome. Él levantó las cejas, sorprendido. ¿Estás segura, hija? Sí, tome. El anciano aceptó el pan, pero no se lanzó a devorarlo como ella esperaba. En cambio, miró atentamente a Marta, como si hubiera visto algo importante en ella. Gracias, hija. Su voz se volvió más cálida. No es común encontrar a alguien dispuesto a compartir lo último que tiene. Marta se encogió de hombros. A usted le hace más falta. Se quedaron en silencio, masticando el pan. La lluvia se intensificó, repiqueteando contra el techo de vidrio. Marta pensaba en cómo aguantar hasta la mañana. Tal vez en una farmacia abierta las 24 horas le permitirían quedarse sentada. O en algún edificio. ¿Así que ahora estás en la calle?, preguntó el anciano, como si hubiera leído sus pensamientos. Eso parece. Marta sonrió con amargura. Me echaron. ¿Tu marido? No. No marido. Solo vivíamos juntos. La palabra le raspó la garganta. 5 años llamándose su esposa. Y resultaba que solo había sido su pareja informal. Entiendo. El anciano asintió. ¿Y no tienes a dónde ir? A ningún lado. Él guardó silencio un largo rato, observándola. Marta sentía esa mirada, inquisitiva, evaluadora, pero no desagradable. Más bien como si estuviera tomando una decisión. Me llamo Ernesto, dijo al fin. ¿Y tú? Marta. Marta, repitió él, como saboreando el nombre. ¿Sabes qué? Tengo un departamento. Está vacío, no vive nadie. A veces lo presto. Gratis. Marta lo miró con desconfianza. ¿Gratis? Eso no existe. Sí existe. Ernesto sonrió, y esa sonrisa transformó por completo su rostro, volviéndolo amable, casi paternal. Solo se lo doy a gente buena, a quienes son capaces de compartir su último pedazo de pan con un anciano desconocido. Marta guardó silencio, sin saber qué decir. Sonaba a cuento o a una broma. Vamos. Ernesto se levantó de la banca. Está cerca. Te lo muestro. Pero Marta dudó. ¿Quién sabía quién era ese anciano? ¿A dónde podía llevarla? ¿Tienes miedo? Asintió comprensivo. Haces bien. Hoy en día no se puede confiar. Pero piénsalo tú misma. ¿Qué tienes que perder? ¿Una noche bajo la lluvia o un departamento caliente? La decisión es tuya. Tenía razón. No tenía nada que perder. Está bien. Marta levantó la bolsa. Vamos.
Caminaron por calles oscuras unos 15 minutos. Marta ya empezaba a arrepentirse. ¿A dónde habían llegado? El barrio era desconocido. Callejones, casas viejas. Y de pronto la calle desembocó en una pequeña plaza, en cuyo centro se alzaba. Marta se quedó clavada en el lugar. Ante ella se elevaba una mansión antigua, de 3 pisos, con columnas en la entrada, ventanales altos y molduras en la fachada. Había visto edificios así en el centro histórico de la ciudad, como monumentos de otra época. Pero vivir en uno... ¿Qué, te gusta? Ernesto sonrió. ¿Esta es su departamento? No exactamente. La casa entera es mía. Sacó un llavero del bolsillo. Vamos, te la enseño. Subieron por unos amplios escalones de piedra. La pesada puerta de roble se abrió con un leve crujido. Ernesto encendió la luz, y el amplio vestíbulo se llenó de una iluminación suave. Marta ahogó un suspiro. Era como un museo. Techos altos con molduras, una escalera de mármol al segundo piso, enormes espejos con marcos tallados. En las paredes, cuadros antiguos en pesados marcos dorados. ¿No lo esperabas? Ernesto parecía disfrutar de su asombro. Pero, ¿cómo? ¿Usted? Yo pensé que era indigente. Rió. No, hija. A veces me gusta salir a la ciudad, sentarme entre la gente, mirarlos, entender cómo son en realidad. Marta no sabía qué decir. Todo aquello le daba vueltas en la cabeza. Vamos, te mostraré tu cuarto. Ernesto empezó a subir la escalera. Debes estar cansada. Descansa, mañana hablamos. La habitación en el segundo piso resultó amplia y luminosa. Una cama grande con cabecera tallada, un armario antiguo, un escritorio junto a la ventana. Todo estaba limpio, cuidado, como esperando a su dueña. El baño está ahí, señaló la puerta del rincón. Las toallas están en el armario. Si te da hambre, la cocina está en el primer piso. Hay comida en el refrigerador. Siéntete como en casa. ¿Pero por qué? Marta por fin encontró fuerzas para preguntar lo principal. ¿Por qué hace esto? No me conoce en absoluto. El anciano guardó silencio, mirándola con esos ojos increíblemente claros. Una vez perdí todo lo que amaba, dijo en voz baja. Familia, amigos, la fe en la gente. Pensé que nunca más podría confiar en nadie. Pero luego entendí que el bien aún existe en este mundo. Solo hay que buscarlo. Sonrió. Hoy compartiste conmigo tu último pedazo de pan. Para ti fue un gesto pequeño. Para mí fue la prueba de que no busco en vano. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Buenas noches, Marta. Descansa. La puerta se cerró y ella se quedó sola. Marta permanecía de pie en medio de esa habitación increíble, sin poder creer lo que estaba pasando. 2 horas antes, la habían echado a la calle sin dinero, sin esperanza. Y ahora, se acercó a la ventana y corrió la pesada cortina. La plaza abajo estaba desierta, solo que Marta se quedó inmóvil. En el borde de la plaza estaba un coche conocido, la camioneta plateada de Rodrigo, y al volante, incluso desde allí, lo veía a él. Miraba la mansión, y la expresión de su rostro, aún a la distancia, era tal que Marta se apartó instintivamente de la ventana. Esa noche Marta casi no durmió. Habían pasado demasiadas cosas en una sola tarde. El paso de la desesperación a esto... ¿A qué? Ni siquiera sabía cómo llamar su situación actual. ¿Un milagro? ¿Suerte? ¿O una trampa? Los pensamientos no la dejaban en paz. ¿Quién era ese Ernesto? ¿Por qué vivía solo en una mansión enorme? ¿Y qué significaban esas palabras? Perdí todo lo que amaba. Y sobre todo, ¿por qué Rodrigo había ido allí? ¿Cómo la encontró? Hacia la madrugada, cuando empezó a clarear, el cansancio finalmente la venció. Marta cayó en un sueño pesado, sin sueños. Se despertó con unos golpes en la puerta. «Marta, ¿ya despertaste?» Era la voz de Ernesto. «Sí, un momento». Saltó de la cama, acomodándose el cabello. «Baja, el desayuno está listo». Desayuno. Una palabra simple, pero que en ese momento sonó como una promesa de algo bueno. Marta se lavó rápido, se peinó y bajó al primer piso. La cocina estaba al final de un largo pasillo, amplia, con techos altos y una gran ventana que daba al jardín. Sí, la mansión tenía su propio jardín. Marta lo había notado la noche anterior.
pero no le había dado importancia. Sobre la mesa humeaban huevos con tocino. Había un plato con tostadas calientes, un cuenco con mermelada y una cafetera grande. Siéntate, siéntate. Ernesto estaba vestido de manera muy distinta a la de ayer. Camisa limpia, chaleco, la barba bien arreglada. Se veía respetable, como un profesor o un académico. Gracias. Marta se sentó, sintiéndose incómoda. No tenía que... Sí tenía. Le sirvió café. Estás hambrienta, se nota. Come. No discutió. Solo entonces Marta se dio cuenta de cuánta hambre tenía. Ayer, aparte de ese pedazo de pan, no había probado bocado. Durante un rato comieron en silencio. Luego Ernesto apartó el plato y la miró. Cuéntame de ti, Marta. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cómo terminaste en esa parada? Y Marta contó todo. Desde el principio. Nació en un pueblito a 300 kilómetros de allí. Su padre trabajaba en una fábrica. Su madre en la biblioteca de la escuela. No vivían con lujos, pero eran unidos. Marta creció como hija única, rodeada de amor y cuidado. Desde niña soñaba con ser médica. No cirujana, no una especialista importante. Solo quería ayudar a la gente. Cuando tenía 7 años, su abuela enfermó gravemente. La enfermera del barrio, doña Rocío, venía a poner inyecciones y sueros. Marta la miraba como a una maga, alguien capaz de ahuyentar la enfermedad y aliviar el dolor. Yo también quiero ser así, le dijo entonces a su mamá. Y su mamá sonrió. Lo serás, hija. Seguro que lo serás. Después de la escuela, Marta ingresó al colegio médico para estudiar enfermería. Estudiar era difícil, pero interesante. Era de las mejores del grupo. No porque fuera brillante, sino porque vivía para eso. Cada inyección, cada curación, cada sonrisa de un paciente, todo era importante. En el tercer año ocurrió la tragedia. Sus padres iban a visitar a la abuela y tuvieron un accidente. Murieron en el acto. El mundo de Marta se derrumbó. Casi abandonó los estudios. ¿Para qué, si ya no estaban las personas más queridas? Pero la abuela, pese a su edad y enfermedades, encontró las palabras. Martita, le dijo, tus padres no querrían que te rindieras. Estaban orgullosos de ti. No les falles. Marta no les falló. Terminó el colegio con honores. Consiguió trabajo en la clínica pública de la ciudad. Trabajaba mucho, casi sin fines de semana. El trabajo se convirtió en su salvación. Mientras las manos estaban ocupadas, la cabeza no pensaba en lo triste. A Rodrigo lo conoció por casualidad. Llegó a consulta con la mano cortada. Abrió una lata sin cuidado. Marta le curó la herida. Le puso un vendaje. Algo rutinario. Pero él, por alguna razón, la recordó. Volvió al día siguiente, supuestamente para cambiar la venda, aunque la herida era mínima. Luego otra vez. Y otra. Me enamoré de ti a primera vista, decía después. Y Marta le creyó. ¿Cómo no creerle a un hombre atractivo y seguro que te mira como si fueras un milagro? Rodrigo era 7 años mayor. Tenía su propia empresa constructora, pequeña pero en crecimiento. Parecía confiable, serio, alguien con quien se podía construir un futuro. A los 6 meses empezaron a vivir juntos. Marta se mudó con él a ese mismo departamento del que la habían echado ayer. Rodrigo decía que se casarían más adelante, cuando todo se acomodara. Ella no insistía. ¿Qué importaba un papel? Lo importante era que estaban juntos. Los primeros 2 años fueron felices. Rodrigo era atento, cariñoso, regalaba flores, la llevaba a restaurantes, soñaba con hijos. Después, cuando el negocio se estabilice, Marta esperaba. Y luego algo cambió. Rodrigo empezó a llegar cada vez más tarde. Se irritaba por cualquier cosa. Dejó de notar su cansancio después de las guardias de 24 horas. Las conversaciones sobre la boda se reducían a excusas. No ahora. No es el momento. Espera un poco. Marta atribuía todo eso a los problemas del negocio. Trataba de ser aún mejor. Cocinaba sus platillos favoritos. No se quejaba del cansancio. No pedía atención. Pensaba que, si era perfecta, él volvería a ser el de antes. Pero no lo fue. Yo estaba ciega, dijo Marta con amargura, terminando su relato. 5 años creyendo en una persona que nunca me amó. Para él yo era cómoda, como un mueble, hasta que apareció un modelo más nuevo. Ernesto escuchaba en silencio.
sin interrumpirla. Cuando ella se calló, él se quedó mirando largo rato por la ventana, como si viera allí algo importante. «¿Sabes, Marta?», dijo por fin. «Tú no tienes la culpa de nada. Amar no es una debilidad. Confiar no es una estupidez. El culpable es quien traiciona la confianza, no tú». Marta sintió cómo los ojos se le llenaban de lágrimas. «Simplemente no entiendo qué hacer ahora. Toda mi vida. La vida no se ha terminado. Apenas empieza». El anciano se levantó y se acercó a la ventana. «Eres joven, estás sana, tienes una buena profesión. Eso es mucho más de lo que muchos tienen». Se volvió hacia ella. «Tengo una propuesta. Quédate a vivir aquí un tiempo. Tranquilízate. Recupérate. No tengas prisa». «Pero no puedo». «Sí puedes». Ernesto levantó la mano, deteniendo su objeción. «Esta casa es demasiado grande para un viejo solo. Incluso me dará gusto que haya alguien más aquí. Ayudarás con las tareas de la casa si no te permite la conciencia vivir gratis, pero dinero no te voy a cobrar». Marta no sabía qué decir. Era demasiado generoso, demasiado inesperado, demasiado parecido a un cuento. «¿Por qué es tan bueno conmigo? Ni siquiera me conoce». El anciano suspiró. Se acercó al aparador, sacó una fotografía antigua en un marco de plata y se la tendió a Marta. En la imagen había una mujer joven, de unos 30 años, con una sonrisa suave y ojos bondadosos. A su lado, un hombre en el que apenas se podía reconocer a Ernesto, y una niña de unos 10 años, idéntica a su madre. «Mi esposa Elena y mi hija Isabel», dijo en voz baja. «Ya no están desde hace 15 años». Marta guardó silencio, sintiendo que cualquier palabra sobraba. «Un accidente», continuó Ernesto. «Carretera de invierno, hielo. El conductor del coche que venía de frente perdió el control. Ellas murieron en el acto. Él sobrevivió, solo con fracturas. Recogió la foto y la volvió a colocar en su lugar. Pensé que moriría de dolor. Quería morir, pero no morí. Y poco a poco entendí que tenía que seguir viviendo. Por ellas. Hacer lo que ellas habrían aprobado». «¿Y qué habrían aprobado?». «La bondad». Ernesto sonrió, con tristeza pero con luz. Elena siempre decía: «Ayuda a quien lo necesite. No por una recompensa, solo porque puedes. Eso es lo que hago. A mi manera». Se sentó de nuevo a la mesa. «Esta casa es todo lo que quedó de mi vida anterior. Yo daba clases en la universidad. Era profesor de historia del arte. Ganaba bien. Hice algunos descubrimientos. Escribí libros. Y luego todo perdió sentido. Los colegas se alejaron. ¿Quién quiere tratar con alguien que ve el mundo en negro? Los amigos desaparecieron. Me quedé solo». «¿Y entonces empezó a salir a la calle?». «Sí, no de inmediato, claro. Al principio solo caminaba para no volverme loco en una casa vacía. Luego empecé a observar a la gente, a ver cómo son en realidad, cuando no saben que alguien los mira, cuando creen que nadie los ve». Ernesto negó con la cabeza. «¿Sabes qué entendí? La mayoría de las personas son indiferentes. No malas, solo indiferentes. Pasan junto a un mendigo. No notan a alguien que se cae. No se detienen a ayudar. No porque sean malos, sino porque están demasiado ocupados consigo mismos. Pero no todos son así, ¿verdad? No todos. Y esos pocos son como oro entre la arena. Raros, valiosos». La miró. «Tú eres una de ellos, Marta. Ayer me senté a propósito en esa parada. La observo desde hace tiempo. Es un lugar interesante. La gente se sienta, espera el autobús. Algunos me ven y se alejan. Otros fingen no notarme. Pero que alguien comparta su comida». Marta bajó la mirada. «No fue tan difícil». «Justamente», asintió. «Para ti fue natural. No pensaste en ti, aunque estabas en el peor momento. Pensaste en otra persona. Esa es la verdadera bondad, cuando nace de dentro y no espera recompensa». Guardaron silencio. El sol subió más alto e inundó la cocina con una luz suave. «Bueno». Ernesto se dio una palmada en las rodillas. «Basta de conversaciones tristes. Dime, ¿hoy vas al trabajo?». «¿Trabajo?». Marta se había olvidado por completo. «Dios mío, ¿qué hora es?». «Entro a las 9. Son las 7:45. ¿Alcanzas?». «Si me apuro». «Corre, corre», sonrió. «Las llaves de la casa están sobre la mesita del vestíbulo. Regresa cuando termines».
La puerta siempre está abierta para ti. Marta se levantó de un salto, corrió hacia la puerta y se detuvo. Ernesto, gracias. Yo ni siquiera sé cómo... Ve ya. Hizo un gesto con la mano. Luego me agradeces cuando todo se arregle. Marta apenas llegó a tiempo al trabajo. Entró corriendo a la clínica 3 minutos antes de que empezara su turno, poniéndose la bata sobre la marcha. Vaya, ¿qué te pasó? Carmen, su mejor amiga y colega, la miró sorprendida. Te ves agotada. Y rara. ¿Ocurrió algo? Ocurrió. Marta tomó aire. Carmencita, tengo tanto que contarte, pero luego... Sí, ahora no puedo. Está bien, luego. Carmen frunció el ceño, claramente intuyendo que algo andaba mal. Pero, ¿segura que estás bien? Bien, de verdad. Empezó el turno, y ya no hubo tiempo para hablar. Los pacientes llegaban uno tras otro. Medir la presión, poner una inyección, colocar un suero, vendar una herida. Las manos trabajaban de forma automática. La cabeza estaba ocupada. Y eso era bueno. No había que pensar en lo de ayer. Cerca del mediodía, cuando el flujo disminuyó un poco, Emilio, el médico internista del consultorio vecino, asomó la cabeza. Marta, ¿puedo hablar contigo un minuto? Sí, claro. Emilio era un buen médico, atento, cuidadoso. Los pacientes lo querían, los colegas lo respetaban. Tenía 32 años, no estaba casado, y Marta más de una vez había notado la forma especial en que la miraba, pero siempre apartaba la vista. Rodrigo. Pensaba en Rodrigo. Ahora ya no estaba, y podía mirar a donde quisiera. Hoy estás diferente, dijo Emilio frunciendo el ceño. Pálida, con los ojos rojos. ¿Todo bien? Sí, normal. Solo no dormí en toda la noche. Él la miró con atención, como si viera a través de ella. Si necesitas algo, ayuda, un consejo, o solo hablar, dímelo, ¿sí? Está bien. Marta sonrió. Por primera vez en 24 horas. Gracias, Emilio. Solo Emilio, sonrió él. Somos colegas, y al final no somos extraños. Después de que se fue, Marta se quedó un buen rato mirando la puerta cerrada. Un calor extraño se extendió por su pecho. Agradable. Casi olvidado. El turno terminó a las 6 de la tarde. Marta se cambió. Se despidió de Carmen, que la miraba con sospecha, claramente esperando explicaciones. Pero Marta prometió llamar más tarde, y salió a la calle. Y se quedó paralizada. Frente a la entrada de la clínica, apoyado en su camioneta plateada, estaba Rodrigo. Vestido de manera impecable. Traje caro, zapatos bien lustrados. Del autobús. Oye, espera. Rodrigo la del autobús. Oye, espera. Rodrigo la alcanzó y la tomó del brazo. ¿A dónde vas? Quiero hablar. No tengo nada de qué hablar contigo. Marta se soltó. Suéltame. Vamos, no te enojes. Intentó tomarla del codo. Ayer me exalté, pasa. Hablemos. ¿Hablar de qué? De cómo me echaste. De cómo llevaste a tu amante a nuestro departamento. Bueno. Rodrigo dudó. Con Valeria no es lo que piensas. Es algo temporal. ¿Temporal? Marta se detuvo. Dijiste que se mudaba contigo para siempre. Bueno, no exactamente para siempre. Vivirá un tiempo y luego veremos. Evitaba mirarla. Ella lo veía con una claridad nueva. Veía cómo le corrían los ojos, cómo le temblaban las comisuras de los labios. Mentía. Mentía ahora, como había mentido esos 5 años. ¿Qué quieres, Rodrigo? Quiero saber dónde estás viviendo ahora. Se encogió de hombros con despreocupación. Me preocupo. Al final fueron muchos años juntos. ¿Te preocupas? Marta soltó una risa amarga. Ayer me tiraste a la calle con una sola bolsa y hoy te preocupas. Bueno, entonces, ¿dónde te estás quedando? Y entonces ella lo entendió. Él la había visto. La había visto anoche entrar a la mansión. Y ahora quería saber más. No es asunto tuyo. Marta, ya basta. Cambió el tono. Ahora hablaba suave, casi cariñoso. Me preocupo de verdad. No eres una extraña para mí. Ayer sí lo era, y hoy de pronto ya no. Ella se dio la vuelta y caminó hacia la parada. Rodrigo no se quedó atrás. Oye, vi la casa en la que entraste. Una mansión lujosa en el centro histórico. ¿De quién es? ¿Apareció algún pariente rico? ¿O te conseguiste un nuevo patrocinador? Eso era. Él pensaba que ella se había hecho rica,
o que había encontrado a un protector adinerado, y ahora quería... No es asunto tuyo, repitió Marta. Vamos, Marta. Rodrigo la tomó del hombro y la giró hacia él. Vivimos juntos 5 años. ¿No merezco una respuesta sincera? ¿Sincera? Lo miró a los ojos. ¿Tú fuiste sincero conmigo? ¿Cuando te acostabas con Valeria? ¿Cuando prometías casarte sin intención de hacerlo? Rodrigo apretó los dientes. La máscara cayó. Debajo había irritación y rabia. Está bien. Basta de circo. Solo quiero saber quién es ese viejo y qué haces en su casa. Nada que te importe. Marta, no me hagas enojar. Su voz se volvió amenazante. Igual me voy a enterar. Tengo contactos. Mejor dímelo tú. No. Llegó el autobús. Marta se soltó de su agarre y saltó al interior. Las puertas se cerraron justo frente a la cara de Rodrigo. Por la ventana trasera ella lo vio quedarse en la parada, mirando el autobús que se alejaba. Su rostro estaba deformado por la furia. El corazón le latía en la garganta. Las manos le temblaban. Marta entendía que eso no había terminado. Rodrigo no la dejaría en paz. Estaba tramando algo y no se calmaría hasta conseguirlo. Pero, ¿qué exactamente? La mansión la recibió con luz y calidez. Ernesto la esperaba en la cocina. Sobre la mesa había un plato de sopa humeante, pan fresco y té. Pasa, siéntate. Debes estar cansada. Y tanto. Marta se dejó caer en la silla. Ernesto, tengo que contarle algo. Le contó el encuentro con Rodrigo, sus preguntas, cómo la había seguido, su evidente interés por la mansión. El anciano escuchaba en silencio, golpeando suavemente la mesa con los dedos. Cuando terminó, se quedó pensativo un largo rato. Así que la vio entrar anoche, dijo por fin, y ahora quiere saber qué hay detrás. Sí, Ernesto, tengo miedo de que no se rinda. Es así. Si se propone algo, va hasta el final. ¿Y qué crees que se propone? Marta guardó silencio, y luego dijo aquello que temía incluso pensar. Él cree que aquí hay dinero, o que usted es un viejo rico al que se puede usar. Ernesto sonrió con ironía. Muchos han intentado usarme. Ninguno lo logró. Usted no conoce a Rodrigo. Es dueño de una empresa constructora. Tiene contactos. Abogados, amistades turbias. Él puede... ¿Qué? La miró con calma. ¿Quitarme la casa? Para eso hacen falta motivos. ¿Amenazarme? Soy demasiado viejo para temer amenazas. ¿Qué más? No lo sé. Marta apretó las manos. Solo siento que es peligroso. Viví con él 5 años y creí conocerlo. Pero ayer vi a otro hombre. Frío, cruel, capaz de cualquier cosa. Ernesto se levantó, se acercó a la ventana y miró largo rato la oscuridad. Marta, he vivido mucho. He visto todo tipo de personas, buenas y malas. ¿Y sabes qué entendí? El mal nunca gana. Puede parecer fuerte, parecer todopoderoso, pero al final siempre pierde. Se volvió hacia ella. ¿Ese Rodrigo tuyo es avaro? Mucho. La avaricia es una debilidad. El avaro siempre comete errores, tarde o temprano. Mientras tanto, seremos cuidadosos. Ernesto volvió a la mesa. Come la sopa, se enfría. Y mañana te mostraré algo. Te contaré la historia de esta casa. Creo que te va a interesar. Esa noche Marta volvió a dormir mal. Permanecía despierta en la oscuridad, mirando el techo, pensando en Ernesto y su familia perdida, en la casa llena de secretos, en Rodrigo que no se rendiría, en Emilio y su mirada comprensiva. Hacia el amanecer por fin se quedó dormida y tuvo un sueño extraño. Estaba en medio de un enorme salón iluminado por cientos de velas. Alrededor bailaban parejas, hombres con trajes antiguos, mujeres con vestidos amplios. Sonaba música, las arañas de cristal brillaban. Y de pronto, todo se detuvo. La gente quedó inmóvil. La música se cortó. En el silencio, Marta oyó una voz, suave, femenina. Cuídalo. Es el último de los nuestros. Se despertó con el corazón acelerado, sin entender qué significaba. Por la mañana, durante el desayuno, Ernesto cumplió su promesa. Vamos, dijo cuando terminaron el café. Te mostraré la casa. De verdad te la mostraré. La visita duró casi 2 horas. La mansión resultó aún más grande de lo que Marta pensaba. 3 pisos, decenas de habitaciones, sótano, ático.
Más de 150 años. Contaba más de 150 años. Contaba Ernesto. Mi bisabuelo la construyó a finales del siglo XIX. Era industrial. Hizo fortuna con fábricas textiles. Después de la Revolución, la casa fue confiscada y convertida en vivienda compartida. Mi abuela vivió aquí, en una sola habitación, con una decena de vecinos. ¿Y cómo volvió a ustedes? En los años 90. Yo ya era profesor. Había escrito varios libros y ganaba bien. Cuando apareció la oportunidad de recomprarla, lo hice. Gasté todos mis ahorros, me endeudé, pero valió la pena. Se detuvieron frente a un gran retrato. Un hombre con levita antigua, bigote abundante y mirada severa. Mi bisabuelo, Basilio Ernesto Valdés. De él heredé el nombre. Valdés. Marta se estremeció. Ese apellido le resultaba familiar, pero ¿de dónde? No solo era empresario, continuó Ernesto. También mecenas. Ayudaba a artistas, músicos, mantenía un orfanato. Decía que el dinero debe servir al bien, de lo contrario se convierte en mal. Parece que usted salió a él. El anciano sonrió con tristeza. Lo intento, aunque el camino fue largo. Guardó silencio un momento. Después de la muerte de Elena e Isabel, me encerré en mí mismo. Quería vender la casa, irme lejos. No podía estar aquí. Todo me las recordaba. ¿Pero no la vendió? No. Una noche tuve un sueño. Mi bisabuelo estaba aquí, frente a su retrato, y me decía: «Esta casa es nuestro legado. No te atrevas a traicionarlo». Marta recordó su propio sueño, la voz de la mujer. «Cuídalo. Es el último de los nuestros». Ernesto, ¿tiene herederos? Aparte de quienes perdió. Él negó con la cabeza. Nadie. Isabel era hija única. Después de ella no pude. No quise. ¿Y qué pasará con la casa después cuando...? Él lo dijo con calma, sin miedo. Eso es lo que pienso desde hace años. La casa es demasiado valiosa para entregarla al Estado o venderla a algún rico que la convierta en otro centro de oficinas. Se necesita alguien que la conserve, que entienda su alma. La miró largo rato, con una mirada evaluadora. Marta sintió que la sangre le subía a las mejillas. «No te apresures a nada», dijo con suavidad. «Tenemos mucho tiempo». Los días pasaban uno tras otro. Marta se fue adaptando poco a poco a la mansión. Aprendió a orientarse en su laberinto de habitaciones y pasillos, conoció la historia de cada cuadro, de cada estatua. Se enamoró de la biblioteca, una sala enorme repleta de libros hasta el techo. Con Ernesto se hicieron aún más cercanos. Resultó ser un conversador extraordinario, inteligente, culto, con un humor sutil. Le contaba historias de su vida académica, le mostraba álbumes con reproducciones de obras, le explicaba cómo distinguir un original de una copia. En el trabajo todo seguía su curso. Cuando Carmen se enteró de lo ocurrido, casi estrangula a Marta con un abrazo. «Dios mío, ¿por qué no me lo dijiste de inmediato? Yo te habría llevado a casa, aunque durmiera en el suelo. Ahora todo está bien, de verdad. ¿Estás segura? Ese anciano, ¿es normal de verdad?» «Totalmente. Solo es un hombre solo y bueno». Emilio también empezó a pasar con más frecuencia. A veces traía café, otras pedía consejo por algún paciente complicado, o simplemente se asomaba para platicar. Marta se sorprendía a sí misma esperando esas visitas, sonriendo cuando lo veía en la puerta. «¿Se conocen desde hace mucho?», preguntó una vez Carmen, al notar su conversación en el pasillo. «Sí, trabajamos juntos desde hace tiempo». «Ajá, trabajan». Carmen entrecerró los ojos con picardía. «Pero él te mira como si lo último que quisiera fuera trabajar». «Carmen». «¿Qué, Carmen?» «Yo lo veo. Y tú, por cierto, también lo miras. ¿Crees que no me doy cuenta?» Marta hizo un gesto de fastidio, pero en el fondo sabía que su amiga tenía razón. Algo estaba cambiando, algo cálido, inquietante por su novedad. Despertaba dentro de ella. Y entonces ocurrió lo que tanto temía. Pasó 2 semanas después de que la echaran. Marta regresaba del trabajo, como siempre, en autobús. Bajó en su parada. Dobló por el callejón que llevaba a la plaza de la mansión, y vio a Rodrigo. Estaba junto a la reja de hierro forjado que daba al jardín. A su lado, 2 hombres con chamarras de cuero. Observaban algo, señalando la casa con el dedo. Marta se detuvo. El corazón le latió con inquietud. «Y aquí está la dueña».
Rodrigo la vio y se abrió en una sonrisa. Hola, Marta. ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Qué haces aquí? Pues nada. Les muestro a mis amigos una propiedad interesante. Se acercó, sonriendo con condescendencia. Bonita casa, ¿verdad? Me pregunto en cuánto se podría vender. No está en venta. Por ahora no. Rodrigo soltó una risa breve. Pero todo cambia, ya sabes. Sobre todo cuando el dueño es un anciano solitario sin herederos. Marta sintió un frío en el pecho. ¿De dónde sacaste? Tengo muchos amigos, Marta. En lugares muy distintos. Asintió hacia sus acompañantes. Pedro, muéstrale los papeles a la señorita. Uno de los hombres sacó una hoja doblada del bolsillo y se la tendió. Marta la abrió y se quedó inmóvil. Era un extracto del registro de la propiedad de la mansión de Ernesto. Como ves, hice mi tarea, dijo Rodrigo con satisfacción. La casa está a nombre de Ernesto Valdés, 72 años, viudo, única heredera, la hija, fallecida. No hay nuevos herederos. Una situación muy interesante. ¿Qué quieres? ¿Yo? Rodrigo fingió sorpresa. Nada especial. Solo quiero ayudar a un anciano solitario. A esa edad es difícil cuidar una casa tan grande. Así que pensé en ofrecerle una sociedad. Yo me encargo de la gestión del inmueble, y él vive tranquilo el resto de sus días. ¿Quieres quitarle la casa? ¿Para qué ser tan brusca? Quiero ayudar. Claro, por una compensación razonable. Marta lo miraba sin reconocerlo. Ya no era el hombre al que había amado 5 años, sino un depredador que había olido a su presa. No lo harás. ¿Y quién me lo va a impedir? ¿Tú? Rodrigo se rió. Marta, ¿olvidaste con quién te metes? Tengo una constructora, abogados, contactos en la administración. Si quiero, le encuentro a esta casa cualquier problema. Incumplimientos de seguridad contra incendios, algún pleito histórico por la propiedad. Hay muchas opciones. Eso es chantaje. Eso es negocio. Se acercó aún más, bajando la voz. Pero hay otra opción. Tú vuelves conmigo. Olvidamos todo lo que pasó y vivimos como antes. ¿Qué? Marta dio un paso atrás. ¿Hablas en serio? Totalmente. Valeria ya me aburró. Una tonta, la verdad. Y tú siempre me gustaste, Marta. Si estás jugando a esto con un viejo rico, debo admitir que me impresiona. No esperaba que tuvieras tanta garra. Yo no estoy jugando a nada. Está bien, está bien. Levantó las manos en gesto conciliador. Como quieras. Pero piénsalo. Tienes una semana. Asintió a sus acompañantes, y los tres se alejaron. En la esquina, Rodrigo se volvió. Una semana, Marta. Luego empieza la diversión. Esa noche Marta se lo contó todo a Ernesto. Él escuchó en silencio, sin interrumpir. Su rostro permanecía tranquilo. Solo los músculos de la mandíbula se tensaban ligeramente. Eso pensé, dijo al fin. Todo estaba siendo demasiado fácil. Ernesto, perdóneme. Esto es por mi culpa. Tonterías, negó con la cabeza. Tarde o temprano alguien se habría fijado en esta casa. Un anciano solo con una propiedad valiosa es un bocado apetecible para los estafadores. ¿Pero qué hacemos? Rodrigo de verdad tiene contactos, ¿puede que? Ernesto sonrió con ironía. Esta casa pertenece a mi familia desde hace más de un siglo. Todos los documentos están en regla. Pago impuestos, cumplo la ley. ¿Qué puede reclamarme? Habló de seguridad contra incendios, de disputas de propiedad, amenazas vacías. Sí, puede fastidiarme, mandar inspecciones, iniciar juicios, pero ganar no podrá. ¿Y si? Marta dudó. ¿Y si va por otro camino ilegal? El anciano la miró con atención. ¿Crees que sea capaz de violencia? No lo sé. Antes habría dicho que no, pero ahora... Ernesto se levantó y se acercó a la ventana. He vivido mucho, dijo despacio, y no le tengo miedo a la muerte. Pero... Se volvió hacia Marta. Hay algo que él no tuvo en cuenta. Alguien. ¿Quién? Mañana lo verás. Ahora ve a dormir. Y no tengas miedo. Vamos a salir adelante. A la mañana siguiente, Ernesto salió muy temprano. Regresó cerca del mediodía y no estaba solo. Venía con una mujer. Alta, elegante, de unos 60 años. Cabello canoso recogido en un moño pulcro, maquillaje mínimo. Traje sobrio, lentes de montura fina. Parecía directora de escuela o jueza. Marta, te presento a Patricia, mi vecina y...
Vieja amiga. Patricia le tendió la mano. Su apretón era firme. Así que tú eres, dijo. Ernesto me ha hablado mucho de ti. ¿Ha hablado? Nos conocemos desde hace muchos años, explicó Ernesto. Patricia vive enfrente y antes trabajó como investigadora. 30 años en el cuerpo, confirmó ella. Coronel retirada, jefa del Departamento de Delitos Económicos. Marta sintió que algo parecido a la esperanza se movía en su pecho. ¿Puede ayudarnos? Ya lo estoy haciendo. Patricia se sentó en el sillón cruzando las piernas. Cuéntame desde el principio todo lo que sepas de ese Rodrigo. Marta lo contó todo, desde el inicio de su relación hasta la conversación del día anterior. Patricia escuchaba, tomando notas en una libreta pequeña. Interesante, dijo cuando Marta terminó. ¿Una constructora, dices? ¿Cómo se llama? Imperio Constructores. Un momento. Patricia frunció el ceño. Imperio Constructores. ¿No es la empresa que construyó el conjunto habitacional Mirasol en la Avenida Norte? Creo que sí. Rodrigo mencionó ese proyecto alguna vez. Interesante. Patricia intercambió una mirada con Ernesto. Muy interesante. ¿Por qué? Porque Mirasol está siendo investigado por la Fiscalía. Los vecinos se quejan de grietas, filtraciones. Hay sospechas de que el edificio fue entregado con irregularidades. Y eso es un caso penal. El pulso de Marta se aceleró. Quiere decir que... Aún no digo nada, pero lo voy a revisar. Patricia cerró la libreta. Todavía tengo contactos. Veré qué hay ahí. Si tu ex está metido en algo serio, sus amenazas serán lo último que le preocupe. Se levantó. Denme un par de días. Mientras tanto, manténganse tranquilos. Nada de contacto con él. Si aparece, no abran. Llamen a la policía. Gracias, dijo Marta. Muchísimas gracias. Agradece después cuando haya motivos. Tras la salida de Patricia, Ernesto le contó su historia. Se conocieron muchos años atrás, cuando Patricia investigaba un caso de desfalco en la universidad. Ernesto fue uno de los testigos. El caso no llegó a nada. Los culpables evitaron la justicia. Pero entre ellos, nació una amistad. Ella perdió a su esposo más o menos cuando yo perdí a mi familia, contó. Nos apoyamos mutuamente. Vecinos, amigos, nada más. Solo 2 personas solas. ¿Antes ya le había ayudado? A veces. Un par de veces espantó a estafadores que intentaron ganarse mi confianza. Uno incluso amenazó con demandar. Ella lo miró de cierta forma y desapareció para no volver. Marta sonrió. Impone bastante. Y tanto. De joven era el terror del mundo criminal. La temían desde carteristas hasta grandes ladrones. Ernesto guardó silencio un momento. Si ella encuentra algo contra tu Rodrigo, no la va a pasar nada bien. Los días se alargaron en una espera inquieta. Rodrigo no volvió a aparecer, pero Marta sentía su presencia. A veces le parecía que la seguían. En la calle, en la clínica. Tal vez paranoia, tal vez no. En el trabajo todo seguía igual. Pacientes, procedimientos, filas interminables. Carmen la miraba con preocupación, pero dejó de preguntar. Entendió que su amiga no quería hablar. En cambio, Emilio aparecía cada vez más seguido. Un día la encontró en la sala de procedimientos. Estaba sentada junto a la ventana, mirando a la nada. No había pacientes. Faltaba 1 hora para terminar el turno. Oye, se sentó a su lado. ¿Estás bien? Sí. Solo estaba pensando. ¿En qué? Marta guardó silencio. ¿Contarle? ¿No contarle? ¿Meterlo en sus problemas? Marta. Emilio le tomó la mano. Veo que algo no está bien. Lo veo desde hace tiempo. Y quiero ayudar si me dejas. Su mano era cálida, firme, segura. Es una historia larga, dijo ella en voz baja. Tengo tiempo. Y Marta contó. No todo. Omitió lo de Patricia y la investigación, pero habló de Rodrigo, de sus amenazas, del miedo. Emilio escuchó en silencio. Su rostro se ensombrecía con cada palabra. Así que era eso, dijo al final. Por eso estabas así. ¿Así como? Perdida, asustada. Pensé que era algo del trabajo o de salud. No. Es personal. Marta. Apretó su mano con más fuerza. Quiero que sepas que pase lo que pase, no estás sola. Estoy aquí. Y seguiré aquí mientras tú lo permitas. Ella lo miró a los ojos y vio algo que nunca había visto en Rodrigo. Sinceridad. Cuidado.
sentimientos reales. Gracias, susurró. Gracias, Emilio. Él llevó su mano a los labios y la besó suavemente. Todo va a estar bien. Te lo prometo. El viernes por la noche Patricia llegó con noticias. Estaban sentados en la sala. Marta, Ernesto y ella. Afuera oscurecía. El fuego crepitaba en la chimenea. Bien, empezó Patricia, extendiendo unos documentos sobre la mesa. Lo que encontré superó todas las expectativas. Si esta historia les está resultando familiar, escriban "me identifica". Leemos esos comentarios y les prestamos especial atención. Se puso los lentes. Imperio Constructores. Oficialmente, una constructora mediana, especializada en vivienda de bajo costo. Propietario. Tu Rodrigo Moreno. Pero eso es solo la punta del iceberg. Desplegó la primera hoja. La empresa participó en licitaciones de contratos públicos y ganó con una frecuencia sospechosa. La revisión mostró que 3 de cada 5 licitaciones presentan indicios de fraude. Presupuestos inflados, subcontratistas ficticios, sobornos a funcionarios. El corazón de Marta se encogió. Y hay más, continuó Patricia. El complejo Mirasol fue entregado con violaciones gravísimas, materiales de mala calidad, ahorros en los cimientos. Los expertos dicen que en un par de años el edificio podría volverse inhabitable. Y ahí vive gente, familias, niños. Dios mío, susurró Marta. Y eso no es todo. Patricia sacó otro documento. Irregularidades fiscales, lavado de dinero a través de empresas fantasma. El paquete completo. ¿Y ahora qué? Ahora la Fiscalía está preparando los materiales para abrir un proceso penal. Contacté a viejos colegas, les pasé información. La maquinaria ya está en marcha. Ernesto asintió. Entonces, sus amenazas no significan nada. Ahora tiene problemas más grandes. Bastante tendrá con salvarse a sí mismo. Patricia se quitó los lentes. Pero hay un problema. ¿Cuál? Una rata acorralada es peligrosa. Cuando entienda que la cosa va en serio, puede intentar cualquier cosa. Esconder dinero, destruir documentos. O, miró a Marta, o vengarse de quienes considera culpables de su desgracia. ¿Cree que pueda? Creo que hay que estar preparados para todo. Los investigadores avanzan rápido, pero aún pasarán algunos días. Mientras tanto, tengan cuidado. Cierren bien las puertas. No dejen entrar a nadie. Y esto, sacó una tarjeta de su bolso. Mi número. Si pasa algo, llamen a cualquier hora. De día, de noche, no importa. Marta tomó la tarjeta. Las manos le temblaban apenas perceptiblemente. Gracias por todo. Agradece cuando todo termine, dijo Patricia poniéndose de pie. Unos días más de paciencia, y esta pesadilla quedará atrás. Esa noche Marta soñó otra vez con el mismo salón de las parejas que bailaban. Pero esta vez la música era inquietante, disonante. La gente giraba cada vez más rápido. Los rostros se deformaban en muecas de miedo. Y de nuevo la voz femenina. Cuídalo. El tiempo se acaba. Se despertó empapada en sudor frío. Afuera aún estaba oscuro. Algo tenía que pasar. Lo sentía con todo su ser. El sábado por la mañana Ernesto anunció. Quiero mostrarte algo especial. Mi despacho. El despacho estaba en el tercer piso, al final del pasillo. Una pesada puerta de roble. Una manija de bronce con forma de cabeza de león. Aquí dejo entrar a muy pocos, dijo el anciano, sacando la llave. Es mi espacio personal. El lugar donde guardo lo más valioso. La puerta se abrió con un leve crujido. Marta se quedó inmóvil en el umbral. La habitación era pequeña, pero cada centímetro respiraba historia. Las paredes cubiertas de estanterías de libros de piso a techo. Un escritorio antiguo con una lámpara verde y cuadros. Decenas de cuadros, desde pequeños bocetos hasta grandes lienzos. Es la colección de mi abuelo, explicó Ernesto. Era un coleccionista apasionado de pintura. Aquí hay obras de maestros latinoamericanos del siglo XIX, algunos grabados italianos, pero Marta ya no escuchaba. Su mirada se había quedado fija en un cuadro. Un pequeño retrato en un marco de madera sencillo. Una mujer joven con vestido blanco. Cabello oscuro, ojos serios, una sonrisa suave. ¿Quién es?, preguntó. Ernesto se acercó. Mi bisabuela, Elizabeth Valdés, la esposa del fundador de la casa. Es hermosa.
Lo era. Y muy bondadosa, según cuentan en la familia. Dicen que organizó aquí un hospital gratuito para los pobres. Atendía a todos los que venían. Sin dinero, sin distinciones. Marta miraba el retrato y de pronto lo entendió. Era ella, la mujer de los sueños. La voz que decía, «Cuídalo». «Ernesto», empezó, pero se detuvo. «No, nada». El anciano la miró con atención. «¿Qué pasa?» «Es una tontería. Va a pensar que estoy loca. Inténtalo». Marta respiró hondo. «Sueño con esta casa, con la gente que vivió aquí, y hay una voz de mujer, que me dice que lo cuide a usted». Esperaba que se riera o que la mirara como a una desequilibrada, pero Ernesto solo asintió. «Elizabeth». «¿Qué?» «Es ella, mi bisabuela». Se acercó al retrato. «¿Sabes? Yo también a veces escucho su voz, sobre todo de noche, cuando todo está en silencio. Antes pensaba que me estaba volviendo loco por la soledad. Luego entendí que esta casa está viva. Guarda la memoria de quienes vivieron aquí». Marta guardó silencio, sin saber qué decir. «Elizabeth era especial», continuó. «Dicen que tenía el don de prever las cosas. Sabía cuándo se acercaba una desgracia y advertía a la gente». Se volvió hacia Marta. «Si te dice que me cuides, significa que el peligro está cerca. Patricia dijo que Rodrigo puede...» «Sí, puede». Ernesto sacó algo del cajón del escritorio. «Por eso toma». Era un pequeño paquete. Marta lo abrió y vio un brazalete antiguo, con una gran piedra de ámbar. «Esto perteneció a Elizabeth. Es una reliquia familiar. Dicen que protege a quien lo lleva. Pero yo no puedo...». «Sí puedes. Y lo harás», dijo, colocándole el brazalete en la muñeca. «Pase lo que pase, recuerda esto. No estás aquí por casualidad. Esta casa te eligió». El domingo pasó en calma. Demasiada calma, como antes de una tormenta. Marta no salió a la calle. Se quedó en la biblioteca. Intentó leer. Pero las letras se le nublaban. Todo giraba en torno a una sola pregunta. ¿Qué pasará ahora? Patricia llamó por la mañana. Dijo que los investigadores estaban preparando una orden de cateo para la oficina de Imperio Constructores. La operación estaba programada para el martes. 2 días. Había que aguantar 2 días. El lunes, cuando Marta regresó del trabajo, Rodrigo estaba frente a la reja de la mansión. Solo. Sin sus secuaces. Se veía distinto. Despeinado, sin afeitar, con la camisa arrugada, y en los ojos algo salvaje, acorralado. «¡Marta!». Se lanzó hacia ella. «Marta, necesito hablar contigo». «No tengo nada de qué hablar contigo». Intentó rodearlo, pero él le cerró el paso. «Por favor, es importante, muy importante». «Apártate». «Marta, escúchame». Le agarró la mano. «Me tendieron una trampa». «¿Lo entiendes? Una trampa. Alguien está filtrando información mía a la fiscalía». Marta guardó silencio. El corazón le latía con fuerza. «Es cosa tuya, ¿verdad? Tuya y de ese viejo». Los ojos de Rodrigo brillaban febriles. «Ustedes lo armaron todo. Admítelo. No sé de qué hablas. No me mientas». Apretó su mano con más fuerza, hasta hacerle daño. «Sé que son ustedes. ¿Quién más podría ser? Suéltame. Te soltaré cuando lo admitas». La arrastró hacia un lado, hacia un coche estacionado un poco más lejos. «Vámonos. Hablamos con calma». «No». Marta se resistió, pero él era más fuerte. La sujetó de los hombros, la empujó hacia el coche, y en ese momento la puerta de la mansión se abrió de golpe. En el umbral estaban Ernesto y Emilio. «Suéltala». La voz del anciano era tranquila, pero tenía acero. «Ahora mismo». Rodrigo se quedó inmóvil. Su mirada iba de uno a otro. «Esto no es asunto suyo, viejo. Ella y yo lo arreglamos solos. Estás en mi propiedad y sujetas a una mujer contra su voluntad. Es asunto mío». Emilio dio un paso al frente. Era más alto y más fuerte que Rodrigo. Tenía el teléfono en la mano. «La policía ya viene. Tienes 1 minuto para largarte de aquí». Rodrigo palideció. Soltó a Marta y retrocedió. «Esto no se ha acabado», escupió. «Se van a arrepentir. Todos se van a arrepentir». Corrió hacia el coche, se lanzó al volante, y 1 segundo después, la camioneta arrancó con un chillido de llantas. Marta estaba de pie, temblando de pies a cabeza. Emilio se acercó corriendo y la abrazó.
Todo está bien. Todo está bien. Ya se fue. Va a volver, susurró ella. Va a volver. Ernesto se acercó. Vamos adentro. Aquí no es seguro. La policía llegó 15 minutos después. Marta dio su declaración sobre el ataque, las amenazas, presentó la denuncia. Patricia, al enterarse de lo ocurrido, llegó casi de inmediato. Aceleramos la operación, dijo con decisión. Mañana por la mañana. Pero, nada de peros. Es peligroso. Hay que neutralizarlo cuanto antes. Marta pasó la noche en su habitación. Emilio insistió en no dejarla sola. Él durmió en el sofá de la sala. Esa noche no hubo sueños, solo oscuridad, densa y angustiante, y un susurro suave desde lo profundo de la casa. Pronto, ya casi. El martes por la mañana empezó con una llamada telefónica. Marta aún dormía, o más bien intentaba dormirse después de la noche en vela, cuando el timbre estridente la hizo sentarse de golpe en la cama. Patricia. Marta. Prende la televisión. Cualquier canal de noticias. ¿Qué pasó? Ya lo verás. Marta bajó a la sala. Ernesto ya estaba sentado frente a la pantalla. Emilio estaba a su lado. Se había quedado a pasar la noche, negándose rotundamente a irse. En la pantalla aparecía un edificio conocido. La oficina de Imperio Constructores. Alrededor patrullas, agentes uniformados. Detenido bajo sospecha de fraude a gran escala, decía la conductora. Según datos preliminares, el daño causado por las actividades de la empresa constructora supera los 200 millones de pesos. Entre los afectados hay residentes de varios complejos habitacionales construidos con graves irregularidades. La cámara mostró un primer plano. Sacaban a Rodrigo del edificio con esposas. Intentaba cubrirse el rostro sin éxito. Marta se dejó caer en el sofá. Ya está. Se acabó. Ernesto le puso una mano en el hombro. Sí, hija. Se acabó. Emilio se sentó junto a ella y le tomó la mano. Ella no la apartó. Los días siguientes pasaron como en una neblina. Llamaron a Marta a declarar como testigo. Contó todo lo que sabía sobre los negocios de Rodrigo, sus amenazas, el intento de secuestro. La investigadora, una mujer joven de mirada atenta, anotaba cada palabra. Tuvo suerte, le dijo tras uno de los interrogatorios. Ese hombre era peligroso. Encontramos en su casa, digamos, muchas cosas interesantes. ¿Qué cosas? No puedo dar detalles, pero créame, se fue a tiempo. A Rodrigo le imputaron varios cargos: fraude, evasión fiscal, falsificación de documentos y, lo más grave, negligencia que puso en riesgo la vida y la salud de las personas. Las casas construidas por su empresa realmente eran inseguras. Hubo que reubicar a la gente de urgencia. Valeria, su amante, resultó no ser tan tonta como él creía. Apenas olió el peligro, desapareció con una suma considerable retirada de sus cuentas. Nadie sabía dónde estaba. Justicia, dijo Patricia cuando comentaron las noticias. La avaricia siempre se castiga sola. Pasó un mes. Marta seguía viviendo en la mansión. Ernesto no quería ni oír hablar de que se mudara. ¿A dónde irías? ¿A un departamento rentado? Tonterías. Esta es tu casa. El tiempo que quieras. Ella no discutió. La verdad era que, en esas semanas, la mansión se había vuelto su hogar. Los pisos que crujían, los techos altos, el olor a libros antiguos. Todo eso ya era parte de su vida. Y Ernesto también. Se había vuelto para ella como un padre, el que había perdido 3 años atrás. Desayunaban juntos, hablaban de libros y películas, paseaban por el jardín. Él le contaba historias de su vida, ella de la suya. ¿Sabes, Marta?, dijo una noche. Yo estaba muy solo antes de que llegaras. Pensé que moriría así, solo, en una casa vacía. Y ahora, no terminó la frase, pero ella entendió. Yo también me alegra que esté, dijo en voz baja. Se ha vuelto mi familia. El anciano sonrió con esa sonrisa que volvía su rostro tan bondadoso. Es mutuo, hija. Es mutuo. Con Emilio, todo avanzaba despacio. Después de aquella noche en la mansión, algo cambió entre ellos. El muro invisible que antes separaba a los colegas se derrumbó. Ahora, hablaban de otra forma, abierta, libre. Él la acompañaba al salir del trabajo, le llevaba café por las mañanas, la llamaba por la noche solo para saber cómo estaba. Está enamorado de ti,
comentó Carmen un día. Hasta el cuello. Carmen. ¿Qué, Carmen? Yo lo veo. Y tú también estás enamorada, solo que te da miedo admitirlo. Marta guardó silencio. Tenía miedo, sí, pero no a admitirlo. Tenía miedo de volver a creer, de volver a abrirse y recibir otro golpe. Rodrigo le había enseñado a ser cautelosa. 5 años de mentiras son una buena escuela. Una noche Emilio la invitó a cenar. Solo cenar en un buen restaurante, como amigos. Ella aceptó. El restaurante era pequeño y acogedor. Luz tenue, música suave, mesas en nichos. Emilio pidió vino y algunos platillos sofisticados. Marta no entendía mucho de cocina de restaurante, pero estaba delicioso. Hablaron del trabajo, de los pacientes, de planes a futuro. Emilio contó sobre su familia. Mis padres viven en un pueblo. Mi hermana menor estudia medicina. ¿Y tú por qué te hiciste médico?, preguntó Marta. Por mi abuelo. Era paramédico. El único médico para 3 pueblos. De niño siempre iba con él a las visitas. Lo veía trabajar, y entendí que quería ayudar así a la gente. Eso es bonito. ¿Y tú? Marta le habló de doña Rocío, de su abuela enferma, del sueño de la infancia. Emilio escuchaba con atención, sin interrumpir. Somos parecidos, dijo cuando ella terminó. Los dos llegamos a la medicina por vocación, no por dinero ni prestigio. Sí, parece que sí. Guardaron silencio. Emilio giraba la copa de vino entre los dedos. Marta, tengo que decirte algo. El corazón le dio un vuelco. ¿Qué? Yo... titubeó, armándose de valor. Quería decírtelo desde hace tiempo, incluso antes de todo esto. Pero tú estabas, bueno, con él. Y me callé. Emilio, espera. Déjame terminar. La miró a los ojos. Me gustas. Mucho. Desde el primer día que te vi en la clínica. Pensé que se me pasaría. No pasó. Pensé que te olvidaría. No te olvidé. Tú eres especial. Buena. Auténtica. Hay pocas así. Marta sentía las mejillas arder. No te pido una respuesta ahora, continuó. Entiendo que necesitas tiempo después de todo lo que viviste. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a esperar lo que haga falta. Ella guardó silencio. Las palabras se le atoraron en la garganta. Di algo, pidió él. Lo que sea. Emilio, respiró hondo. Tú también me gustas, pero tengo miedo. ¿Entiendes? Miedo de volver a... Lo sé. Cubrió su mano con la suya. No soy Rodrigo. Nunca seré como él. Te lo prometo. Las promesas son fáciles. Y yo las cumpliré. Lo demostraré con hechos, no con palabras. Solo dame una oportunidad. Marta lo miró. Su rostro abierto y honesto. Sus ojos sin una pizca de falsedad. Está bien, dijo en voz baja. Intentémoslo. Desde esa noche todo cambió. Empezaron a salir de verdad. Iban al cine. Caminaban por los parques. Cenaban en cafés. Emilio era atento, cuidadoso. No presionaba. No apresuraba nada. Simplemente estaba ahí. Ernesto los observaba con una sonrisa aprobadora. Buen muchacho, dijo una vez. Confiable. De los que cumplen su palabra. ¿Eso cree? Rara vez me equivoco con la gente. Guardó silencio. Te mereces ser feliz, Marta. De verdad. No tengas miedo de aceptarlo. Se acercaba el año nuevo. Decoraron la mansión para la fiesta. Marta y Emilio colgaban luces, adornaban el árbol. Ernesto estaba sentado en un sillón, dando órdenes. Más arriba, a la izquierda, no ahí, en esa rama. Marta se reía. Hacía mucho que no reía así, de verdad. Patricia venía seguido. Traía noticias. La investigación contra Rodrigo avanzaba. Se enfrentaba a hasta 10 años de prisión. ¿Encontraron a Valeria? Todavía no, pero la buscan. Se llevó una suma importante. Eso ya es robo. A Marta no le importaba qué pasara con Valeria. Lo principal era que Rodrigo ya no era un peligro. El 31 de diciembre se reunieron todos. Marta, Emilio, Ernesto, Patricia. También vinieron Carmen con su esposo y los niños. Marta insistió. La mesa estaba llena de comida. Ernesto sacó del sótano un vino antiguo. Quedó desde mi abuelo. Los niños corrían por las enormes habitaciones. Su risa resonaba bajo los techos altos. Hacía mucho que esto no pasaba aquí, dijo el anciano, mirando a la gente. Mucho tiempo.
En sus ojos brillaban lágrimas, pero eran lágrimas de felicidad. Cuando el reloj marcó la medianoche, Emilio abrazó a Marta y susurró: «Feliz año nuevo, a una nueva vida». Ella lo miró y entendió que sí, era una nueva vida, la de verdad. Enero trajo noticias inesperadas. Ernesto llamó a Marta a su despacho, el mismo del tercer piso. «Siéntate», dijo. «Tenemos que hablar». Ella se sentó, con una ligera inquietud. Había algo en su tono. «Marta, he tomado una decisión». Sacó unos documentos del cajón. Pensé mucho, lo medité, y decidí. «¿Qué decisión?» «Quiero dejarte esta casa». Marta se quedó helada. «¿Qué? ¿Me escuchaste? La casa, todos mis bienes para ti. Después de mi muerte». «Ernesto, pero... ¿por qué? Nos conocemos desde hace solo unos meses, y seguro tiene familiares». «No hay nadie», negó con la cabeza. «Soy el último de los Valdés. Después de mí, no queda nadie». «Pero yo no soy una Valdés». «¿Y qué importa?», sonrió. «El apellido es solo una palabra. Lo importante es quién eres. Y tú eres como la hija que perdí, como la nieta que nunca tuve». Marta sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. «No puedo aceptar». «Puedes y lo harás». Su voz se volvió más firme. «No soy eterno, Marta. Tengo 72 años. Cuánto me quede, solo Dios lo sabe. Y quiero estar seguro de que la casa quedará en buenas manos. En tus manos». Él deslizó los documentos hacia ella. «Aquí está el testamento. Todo está hecho conforme a la ley. El notario ya lo certificó». Marta miraba los papeles, incapaz de pronunciar una sola palabra. «No te pido que me quieras como a un padre», continuó Ernesto. Solo quédate cerca. Quédate aquí. Y cuando yo ya no esté, conserva esta casa para tus hijos, para las futuras generaciones». Las lágrimas finalmente brotaron. «No sé qué decir». «Di que aceptas». Ella levantó la vista hacia él. «Acepto, pero solo si promete vivir muchos, muchísimos años más». El anciano rió. «Lo intentaré, hija. Por ti, lo intentaré». La vida parecía haberse acomodado. Marta trabajaba en la policlínica, regresaba a casa, a la mansión que ahora, con pleno derecho, consideraba suya. Cuidaba de Ernesto, pasaba las tardes con Emilio. Todo estaba bien. Demasiado bien, como resultó después. En febrero, llamó Patricia. «Marta, malas noticias». El corazón se le fue al piso. «¿Qué pasó?» «Rodrigo se fugó de la custodia». «¿Cómo?» «Aún no hay detalles. Ayer lo trasladaban a otro interrogatorio y... en fin, escapó. La policía lo está buscando». Marta sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Él vendrá aquí?» «No lo sé, pero hay que ser cautelosos. Ya hablé con la policía. Pondrán vigilancia frente a la casa. No salgas sola y mantén las puertas cerradas». Colgó y se quedó inmóvil largo rato. Rodrigo estaba libre. Rodrigo, que había prometido vengarse. Rodrigo, que la odiaba. El miedo que creía superado regresó. 2 días pasaron en una espera angustiosa. Una patrulla vigilaba la mansión las 24 horas. Emilio se mudó con ellos. Se negó rotundamente a dejar sola a Marta. Ernesto se mostraba animado, pero ella veía que también estaba inquieto. Al tercer día encontraron a Rodrigo. O mejor dicho, él mismo se hizo presente. La llamada llegó de noche. Marta tomó el teléfono sin estar del todo despierta. Número desconocido. «¿Hola?» «Hola, Marta». Reconoció la voz al instante. La sangre se le heló. «Rodrigo, ¿me extrañaste?» Rió, una risa desagradable, quebrada. «Yo sí te extrañé. Mucho. ¿Qué quieres?» «Hablar. Solo hablar. Eso no es un delito, ¿verdad? Te fugaste de la custodia. Eso sí es un delito». «Ah, sí, cierto». Rió otra vez. «¿Ves a lo que me llevaste? Por tu culpa ahora soy un prófugo». «¿Por mi culpa? ¿Y por la de quién? ¿Quién me denunció ante la fiscalía? ¿Quién convenció a esa vieja bruja de hurgar en mis asuntos?» «Tú, Marta. Solo tú». Ella guardó silencio. Emilio, que se había despertado por la conversación, se sentó a su lado, mirándola con inquietud. «No te quedes callada», continuó Rodrigo. «Sé que eres tú. Y sé que no estás sola. Con tu amiguito, ¿verdad? El doctor». «¿Qué quieres?», repitió ella. «Ya lo dije, hablar».
Pero no por teléfono, en persona. No. Marta. Marta. Su voz se volvió amenazante. Tú sabes que igual voy a salirme con la mía. Tarde o temprano. Podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Tú decides. Entrégate a la policía. Es la única salida sensata. ¿Sensata? Se burló. ¿10 años en prisión es sensato? No, Marta. Tengo otro plan. La llamada se cortó. Después de eso, Marta no pudo dormir. Estaba sentada en la sala, envuelta en una manta. Emilio a su lado, tomándole la mano, tratando de calmarla. Pero, ¿cómo calmarse cuando sabes que, en la oscuridad, anda alguien que te odia? No se atreverá a venir, decía Emilio. La policía está cerca, no es suicida. No lo conoces. Ahora está como un animal acorralado. No tiene nada que perder. Con más razón no vendrá. ¿Para qué arriesgarse si igual lo atraparán? Marta negó con la cabeza. Vendrá. Lo siento. Y tenía razón. A la noche siguiente, cuando Emilio salió un momento a la tienda y Ernesto se recostó a descansar, sonó el timbre. Marta se quedó paralizada. ¿La policía? ¿Patricia? Miró por la mirilla. No había nadie. Extraño. ¿Quién es? Gritó sin abrir. Silencio. Y entonces, el sonido de un vidrio rompiéndose desde el jardín. El corazón empezó a latirle desbocado. Marta tomó el teléfono y marcó a la policía. Alguien está intentando entrar a la casa. La dirección es... No alcanzó a terminar. La puerta del jardín, la que daba al invernadero, se abrió de golpe. En el umbral estaba Rodrigo. Tenía un aspecto horrible, sin afeitar, los ojos desquiciados, la ropa sucia, y en la mano un cuchillo. «Hola, Marta», dijo con una sonrisa torcida. «Por fin nos encontramos». Ella retrocedió. «Rodrigo, no hagas tonterías». «¿Tonterías?», avanzó un paso. «Ya hice suficientes cuando te creí, cuando te dejé entrar en mi vida. La policía ya viene. Que vengan. Me da igual». Sonrió otra vez. «No tengo nada que perder, Marta. ¿Entiendes? Nada. Tú me quitaste todo. El negocio, el dinero, la libertad. Solo queda una cosa». «¿Cuál?» «Quitarte a ti lo que me quitaste». Se lanzó sobre ella. Marta gritó, esquivando el cuchillo. Volcó una silla. Se protegió detrás de la mesa. «No escaparás». Rodrigo tiró la mesa, acercándose. «No tienes a dónde ir». Ella corrió hacia la escalera. El único camino hacia arriba, hacia la habitación de Ernesto, hacia el teléfono. Pero Rodrigo fue más rápido. La agarró del cabello y la jaló hacia atrás. «Te tengo». Marta cayó al suelo. Él se abalanzó sobre ella, levantando el cuchillo. Y en ese instante, un golpe seco, pesado. Rodrigo se tambaleó y cayó. Detrás de él estaba Ernesto. En las manos, una figurilla de bronce de la repisa de la chimenea. «No te atrevas a tocar a mi hija», gruñó. Y de pronto, se llevó la mano al pecho. Lo que siguió, Marta lo recordaba borrosamente. La policía irrumpió al minuto siguiente. Redujeron a Rodrigo y le pusieron las esposas. Estaba consciente pero aturdido. Marta no lo miró. Miraba a Ernesto, tendido en el suelo, con la mano apretada contra el pecho. «¡Una ambulancia, rápido!», gritó. Le hizo respiración artificial, masaje cardíaco, todo lo que le habían enseñado. Los policías corrían de un lado a otro. Alguien llamaba, alguien gritaba. Cuando llegó la ambulancia, el anciano seguía con vida. Apenas. «Infarto», dijo el médico. «Extenso. Lo llevamos a terapia intensiva». Marta subió al vehículo junto a la camilla. Le sostenía la mano. «No te mueras», susurraba. «No te mueras. Te necesito». Él no respondía. Tenía los ojos cerrados. En el hospital no la dejaron entrar a terapia. Se quedó sentada en el pasillo, sin sentir el paso del tiempo. Emilio estaba a su lado. Llegó apenas se enteró. Carmen también llegó. Patricia. Todos guardaban silencio. Las horas se hacían eternas. Los médicos entraban y salían sin decir nada. Al amanecer salió el cirujano, cansado, con los ojos enrojecidos. «¿Familiares de Valdés?». Marta se levantó de un salto. «Yo soy una persona muy cercana a él». El médico la miró fijamente. «La operación terminó, pero el estado es grave. Las próximas 24 horas serán decisivas.
¿Va a sobrevivir? El médico dudó. Estamos haciendo todo lo posible. Un día se convirtió en 3. Marta prácticamente vivía en el hospital. Solo salía a cambiarse y asearse, y regresaba de inmediato. Se sentaba frente a la puerta de terapia intensiva, esperando. Al tercer día, Ernesto despertó. Le permitieron entrar 5 minutos. Estaba acostado entre sueros, pálido, consumido, pero sus ojos estaban abiertos, claros, vivos. «Marta, no hable», dijo ella, sentándose a su lado y tomándole la mano. «Ahorre fuerzas. Hija». Sonrió débilmente. «¿Estás bien?» «Estoy bien. Gracias a usted». «Bien». Cerró los ojos. «Bien». Se durmió. Pero ya era un sueño normal, no un coma. El médico dijo que había buenas probabilidades. Muy buenas. A Rodrigo lo juzgaron un mes después. A los cargos anteriores se sumaron otros. Fuga de custodia, allanamiento de morada, intento de homicidio. La condena aumentó a 15 años. Marta estuvo presente cuando leyeron la sentencia. Lo vio llevárselo. Destrozado, envejecido. Él se volvió una última vez. Sus miradas se cruzaron. En sus ojos no había odio, solo vacío. Ella fue la primera en apartar la vista. Ernesto se recuperaba lentamente. Los médicos decían que necesitaba rehabilitación, calma, nada de sobresaltos. Marta lo cuidaba como a un padre. Le preparaba comida de dieta, le daba los medicamentos a la hora, lo sacaba a pasear por el jardín. Él se quejaba de que lo trataban como a un niño, pero a ella le daba la impresión de que le gustaba. «¿Sabes?», dijo una vez, sentados en una banca bajo el viejo roble. «Pensé que iba a morir. Ahí, en el suelo. Pensé que todo había terminado». «No diga eso». «Espera», levantó la mano. «Déjame terminar. Pensé que iba a morir y entendí algo. No daba miedo, porque estabas tú. Porque la casa no se quedaría vacía». La miró. «Me regalaste una segunda familia, Marta. Por eso te estoy agradecido más de lo que puedo expresar». Ella sintió un nudo en la garganta. «Usted me regaló una familia, y un hogar, y todo. Entonces es mutuo». Sonrió. «Así debe ser en una familia. Mutuo». La primavera llegó temprano ese año. Ya en marzo florecieron los primeros crocus en el jardín, luego los narcisos, después los tulipanes. Ernesto pasaba horas allí, sentado en la banca, mirando las flores. «A Elena le gustaban los tulipanes», dijo una vez. Cada primavera los plantaba ella misma. Decía que los tulipanes son esperanza. Marta se sentó a su lado, tomándole la mano. «Son hermosos». «Sí, hermosos». Guardó silencio un momento. «Marta, tengo que decirte algo». «¿Qué?» «Yo me siento bien, de verdad bien. Por primera vez en muchos años». Se volvió hacia ella. «Y quiero que tú también seas feliz. De verdad. Soy feliz». «No del todo». Entrecerró los ojos con picardía. «¿Y la boda para cuándo?» «¿Qué boda?» «La tuya, claro, con Emilio». Marta se sonrojó. «No hemos hablado de eso». «Pues hablen», se burló el anciano. «El muchacho lleva medio año rondándote y tú sigues postergando. ¿Qué esperas?» «No lo sé». «Yo tampoco». Le dio una palmada en la mano. «No le tengas miedo a la felicidad, hija. No muerde». Esa misma noche Emilio le pidió matrimonio. Caminaban por el malecón, como ya era tradición, cada tarde. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Él se detuvo y le tomó las manos. «Marta, quiero preguntarte algo». El corazón le latió más rápido. «¿Sí?» Sacó una cajita del bolsillo y la abrió. Dentro, un anillo. Sencillo, sin piedras grandes. Un aro fino de oro con un pequeño diamante. «¿Te casas conmigo?» Ella miró el anillo, lo miró a él, miró el atardecer, y sintió cómo algo florecía dentro. Cálido, luminoso. «Sí», susurró. «Sí». Él le puso el anillo en el dedo, la abrazó, la besó. Sobre ellos gritaban las gaviotas. El sol se hundía en el horizonte, y ellos permanecían abrazados, sin importarles nada más. La boda la fijaron para junio. Marta quería una ceremonia sencilla, solo con los más cercanos. Pero Ernesto se opuso. «¿Sencilla? ¿En mi casa? De ninguna manera». Fue tajante. «Será una verdadera fiesta,
como en los viejos tiempos. Y así fue. Decoraron la mansión con flores y cintas. Prepararon mesas en el gran salón, el mismo donde antaño bailaban los antepasados. Invitaron a amigos, colegas, vecinos. Marta llevaba un vestido blanco, sencillo y elegante. Carmen, como testigo, lloraba de felicidad. Patricia miraba con orgullo maternal, y Ernesto la llevó hasta el altar. ¿Quién entrega a esta mujer?, preguntó el juez. Yo, respondió el anciano. Su padre. Y era verdad. Después hubo banquete, bailes, brindis. Los invitados festejaron hasta bien entrada la noche. Marta bailaba con Emilio, ahora su esposo. Él la sostenía con fuerza y ternura. ¿Eres feliz?, le susurró. Mucho. Yo también, sonrió. Es el mejor día de mi vida. Y de la mía. Giraban por el salón y a ella le parecía que el tiempo se había detenido, que ese instante duraría para siempre. Cerca de la medianoche, Marta salió al jardín a tomar aire. Estaba junto a la fuente, mirando las estrellas, pensando en lo extraña que es la vida. Medio año atrás estaba sentada en una parada de autobús, sin dinero, sin esperanza. Y hoy, noche hermosa, se dio la vuelta. Ernesto estaba a su lado, de traje, con una copa de champaña. ¿Cansada? Un poco. Sonrió. Pero valió la pena. Guardaron silencio, mirando el cielo. ¿Sabes?, dijo el anciano. A menudo pienso en aquella noche en la parada. Yo también. Si no hubieras compartido el pan, si hubieras pasado de largo como todos, nada de esto habría sucedido. Marta lo miró. No podía pasar de largo. Habría estado mal. Exacto, asintió. Esa eres tú. No puedes ignorar el dolor ajeno. No puedes no ayudar. Levantó la copa. Por eso te quiero. Ella lo abrazó fuerte, como una hija. Y yo lo quiero a usted. Mucho. Lo sé, hija, lo sé. Pasó un año. Un año que lo cambió todo. Un año que le dio a Marta cosas con las que ni siquiera soñaba. La mansión ya no parecía grande y vacía. Se llenó de vida, de voces, de risas, de pasos. Emilio se mudó allí justo después de la boda. Ernesto insistió y no quiso oír hablar de rentas ni hipotecas. Aquí hay espacio para 3 familias, dijo. ¿Para qué gastar dinero en extraños cuando hay casa propia? No discutieron. La verdad era que ellos mismos querían quedarse allí, cerca del anciano que se había vuelto tan querido para ambos. En otoño Marta supo que estaba embarazada. Durante mucho tiempo no lo podía creer. Prueba tras prueba, visitas al médico, pero el resultado era el mismo. Sí, embarazada. 8 semanas. Emilio, al enterarse, la levantó en brazos y la hizo girar por la habitación. «Voy a ser papá. ¡Papá!». Ernesto lloraba sin ocultarlo. Las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas, y él sonreía. «Un nieto», repetía. «Voy a tener un nieto. O una nieta, no importa. Lo importante es que habrá uno». El embarazo transcurrió sin complicaciones. Marta trabajó hasta el 7º mes, y luego tomó la licencia. Emilio revoloteaba a su alrededor como una gallina clueca. «No cargues peso, no camines rápido, acuéstate, descansa». Ella se reía de tanta atención, pero en el fondo la apreciaba. Después de Rodrigo, que no la notaba ni cuando estaba enferma, el cuidado de Emilio era como un bálsamo. Ernesto también participó en los preparativos. Liberó una de las habitaciones del 2º piso, la que daba al jardín. «Aquí estará el cuarto del bebé», anunció, como fue el de Isabel. Juntos eligieron papel tapiz, muebles, juguetes. El anciano resultó sorprendentemente entendido en asuntos infantiles. Recordaba qué le gustaba a su hija, qué cuentos le leían, qué canciones le cantaban. Elena siempre dormía a Isabel con una canción de cuna. Contaba, aquella antigua. «Duerme, mi amor, duerme», todas las noches. Marta escuchaba y memorizaba. Esas historias de una familia que ya no estaba se volvieron parte de la suya también. En mayo nació una niña. El parto fue bien, sin complicaciones ni sobresaltos. Emilio estuvo a su lado, tomándole la mano. Cuando la partera puso ese pequeño y tibio bultito sobre su pecho, Marta lloró de felicidad, de alivio, de amor, tan grande que parecía que el corazón no resistiría. «Hola, pequeña», susurró. «Yo soy tu mamá». A la niña la llamaron Elena,
en honor a la esposa de Ernesto. Cuando el anciano tomó por primera vez a su bisnieta en brazos, permaneció largo rato en silencio, simplemente mirándola, observando su carita diminuta, sus ojitos cerrados. «Elena», dijo por fin, «mi Elenita», y Marta lo entendió. El círculo se había cerrado. Aquello que había perdido muchos años atrás regresaba a él. Tal vez con otro rostro, tal vez no como lo había imaginado, pero había regresado. Elenita creció sana y alegre. Al año ya caminaba. Al año y medio parloteaba sin parar. «Mamá, papá, abuelo», fueron sus primeras palabras. Abuelo era la que más repetía. Ernesto se derretía cuando la pequeña estiraba los brazos hacia él. Pasaba horas con ella. Le leía cuentos, le mostraba ilustraciones en libros antiguos, la llevaba por el jardín y le contaba historias de la casa, de la familia Valdés, de la bisabuela Elizabeth. «Cuando crezcas, todo esto será tuyo», le decía. «La casa, el jardín, los cuadros. Cuídalos». Elenita, claro, no entendía, pero escuchaba, atenta, seria, como si de verdad estuviera memorizándolo todo. Patricia se convirtió en otra abuela para Elenita. Venía cada semana con regalos, dulces y juguetes nuevos. Cuidaba a la niña mientras los padres descansaban. «Buena niña», decía. Salió a la madre. Buena y luminosa. Marta sonreía. Le gustaba que su hija estuviera rodeada de tantas personas que la querían, que Elenita nunca estaría sola, como alguna vez estuvo ella. Para el segundo cumpleaños de Elenita, organizaron una gran fiesta. Hubo muchos invitados. Carmen con su familia, colegas de la policlínica, vecinos. Los niños corrían por el jardín. Los adultos estaban sentados a las mesas. La festejada estaba sentada en brazos del abuelo, con un vestido elegante y un moño en el cabello. Recibía los regalos con seriedad y decía «gracias» a cada uno. Marta la miraba sin poder apartar los ojos. Su hija, su pequeño milagro. «¿En qué piensas?» Emilio se acercó por detrás y la abrazó por los hombros. «En lo afortunada que soy». «Nosotros», corrigió él. «Somos afortunados». Ella se apoyó en él. «Sí, nosotros». Ese mismo otoño Marta volvió al trabajo. No a tiempo completo, combinarlo con el cuidado de la niña sería complicado, pero varios días a la semana iba a la policlínica a ayudar a los pacientes. La jefa, Luisa, la recibió como a alguien de la familia. «Por fin», exclamó. «Sin ti aquí no es lo mismo». Marta reía, pero era agradable saber que la habían esperado, que la valoraban. El trabajo la ayudaba a no disolverse por completo en la maternidad. Amaba a Elenita más que a nada, pero también necesitaba algo propio, algo que le perteneciera solo a ella. Emilio recibió un ascenso y se convirtió en jefe del departamento de medicina interna. Trabajaba mucho, a veces hasta tarde, pero siempre volvía a casa, con su esposa, su hija y el abuelo. «¿No te cansas?», preguntaba Marta al ver su rostro agotado. «Me canso, pero es un cansancio bueno», sonreía. «Cuando llego a casa y los veo, todo se pasa. Al instante». Ella lo entendía. Sentía lo mismo. Ernesto, pese a la edad, se mantenía muy bien. Después del infarto empezó a cuidarse más. Tomaba sus medicinas, caminaba todos los días, vigilaba la alimentación. Emilio lo revisaba con regularidad y lo llevaba a controles. «El corazón está estable», decía. «Si se cuida, vivirá 100 años más». 100 es demasiado, reía el anciano. «Pero 10 o 15 no estarían mal. Quiero ver a Elenita entrar a la escuela». Marta rezaba en silencio para que así fuera, para que permaneciera con ellos el mayor tiempo posible. El tiempo pasó. Elenita cumplió 3, luego 4, luego 5. Crecía inteligente y curiosa. Le gustaban los libros, el dibujo, los paseos por el jardín. Salió a la bisabuela Elizabeth, decía Ernesto al ver sus dibujos. Ella también era artista. Marta inscribió a su hija en una escuela de arte para que desarrollara su talento. El año en que Elenita cumplió 6, Marta volvió a quedar embarazada. Esta vez era un niño. El ultrasonido lo mostró con total claridad. Emilio quiso llamar al hijo Ernesto, en honor al abuelo. Marta aceptó de inmediato. Cuando le dieron la noticia a Ernesto, el anciano guardó silencio largo rato. Luego se quitó los lentes,
Los limpió, y Marta entendió que estaba llorando. «Ernestito», susurró. «Mi pequeño Ernestito. ¿No le molesta? ¿Molestarme?». La miró. «Hija, es el mejor regalo que pude recibir». Ernestito nació en diciembre, justo antes de Año Nuevo. Un niño fuerte, ruidoso, gritaba tanto que parecía hacer temblar las paredes. «Carácter», reía la partera. «Va a mandar a todos». Elenita miraba a su hermano con curiosidad. Lo observaba largo rato, lo tocaba con un dedito. «Pequeño», dijo por fin. «¿Y cuándo crecerá?». «Pronto», prometió Marta. «Muy pronto». Ahora eran 5, sin contar al gatito que Elenita había traído de la calle un año antes. La casa se llenó de ruido y movimiento. Llanto infantil, pasos, risas claras. Todo eso se volvió el fondo habitual de la vida. Ernesto se mudó al primer piso. Subir las escaleras se le hacía pesado. Pero no se quejaba. Decía que así era más cómodo, más cerca de la cocina. Por las noches se reunían todos en la sala. Veían televisión, jugaban juegos de mesa, leían en voz alta. Tardes familiares sencillas, que Marta alguna vez solo pudo imaginar. Una noche de invierno, cuando los niños ya dormían y Emilio estaba de guardia nocturna, Marta estaba sentada con Ernesto junto a la chimenea. Afuera caía la nieve. Dentro hacía calor y reinaba el silencio. «Sabes, hija», dijo el anciano, mirando el fuego, «a menudo pienso en el pasado, en Elena, en Isabel, en los años de soledad». Marta aguardó en silencio. «¿Y sabes qué entendí?». Se volvió hacia ella. Que nada fue en vano. Todas las pruebas, el dolor, las pérdidas, todo nos trajo hasta aquí, a este momento, a ti, a los niños, a esta vida. ¿Usted cree en el destino? No sé cómo llamarlo. Destino, providencia, un plan superior. Se encogió de hombros. Pero creo que todo está conectado, que nada ocurre por casualidad. Nuestro encuentro en la parada... Exactamente, asintió. Pudiste haber pasado de largo. Yo pude no llamarte. Pero no pasaste. No pasé. Y aquí estamos. Marta miraba el fuego pensando en sus palabras. «Estoy agradecida», dijo en voz baja. «Cada día agradecida». «Y yo, hija. Yo también». En primavera Elenita entró a primer grado. Marta y Emilio la llevaron a la escuela, tomándola de las manos, dándole las últimas recomendaciones. Elenita escuchaba seria, asentía. «Mamá, papá, ya entendí todo», dijo al final. «¿Puedo ir?». La soltaron y la vieron caminar hacia la puerta de la escuela, pequeña, con una mochila enorme a la espalda. En el umbral, se dio la vuelta y les hizo señas. «Chao, chao, solcito». Las puertas se cerraron, y su niña ya era una escolar. Ernesto esperaba en casa con un pastel. «¿Cómo le fue? ¿No lloró?». «No, fue como una grande». «Mi nieta», sonrió. «Valiente». Ernestito creció inquieto. A los 2 años ya corría por toda la casa. A los 3 aprendió a abrir todas las puertas y armarios. Marta no daba abasto. Salió igualito al padre, reía Emilio. Yo de niño era así, mi mamá lo contaba. Elenita trataba a su hermano con una ternura condescendiente. Jugaba con él, le leía libros, a veces lo educaba. «Ernestito, no se puede», se oía su vocecita firme. «Devuélvelo a su lugar». Ernestito, claro, no obedecía, pero adoraba a su hermana. Ese año Marta decidió obtener un título universitario. Lo había pensado durante mucho tiempo, pero siempre lo posponía. Ahora, con Elenita en la escuela y Ernestito un poco mayor, apareció el tiempo. Se inscribió en la modalidad a distancia, en la Facultad de Medicina. Quería ser médica, como Emilio. «¿Estás segura?», preguntó él cuando vio los papeles. «Segura. Quiero más. Quiero crecer». Él la abrazó. «Estoy orgulloso de ti. Estudiar no fue fácil. Combinarlo con el trabajo y la familia era complicado, pero Marta lo lograba. Estudiaba de noche, hacía exámenes entre una alimentación y otra de los niños. Ernesto ayudaba, cuidaba a los nietos mientras ella estudiaba. «Estudia, hija», le decía. «El conocimiento es poder». Y ella estudiaba. Pasaron 3 años más, y Marta obtuvo su título de médica. En la graduación lloró, de alegría, de orgullo, de cansancio. Toda la familia estaba allí. Emilio,
Los niños, Ernesto, aplaudían, gritaban. «¡Doctora Marta!», anunció solemne Elenita, ya casi adolescente. «Suena increíble». «Suena perfecto», corrigió Emilio, y besó a su esposa. Nuevo trabajo. En la misma policlínica, pero ya como terapeuta. Marta atendía pacientes, diagnosticaba, prescribía tratamientos. Aquello con lo que había soñado desde niña. Los colegas la respetaban. Los pacientes la querían. «Doctora, es usted tan buena, gracias», le decían. Ella sonreía. Hacía su trabajo. Ernesto cumplió 80. El aniversario se celebró a lo grande, como a él le gustaba. Invitados, música, baile. El anciano estaba sentado a la cabecera de la mesa, recibiendo felicitaciones. 80 años, decía, negando con la cabeza. «No lo creo, parece que ayer tenía 20. Está hecho un joven», dijo Patricia. «Hay quienes a los 60 no se mueven así». Él reía. Era feliz. Después de la fiesta, cuando los invitados se fueron, Ernesto llamó a Marta a su despacho. «Siéntate, hija, hablemos». Ella se sentó, sintiendo una ligera inquietud. Algo en su voz. «No te asustes», dijo él, notando su mirada. «Nada malo. Solo quiero mostrarte algo». Abrió un viejo cofre en la esquina del despacho y sacó una carpeta gruesa. «Toma». Marta la abrió. Dentro había documentos. Muchos documentos. «¿Qué es esto?» «Todo mi patrimonio. La casa, las cuentas, acciones, valores». Hizo una pausa. «Ahora es tuyo, o mejor dicho, de ustedes. Tuyo, de Emilio, de los niños». «Ernesto, no discutas», levantó la mano. «Transferí todo a tu nombre hace 3 años. Tú no lo sabías. Ahora sí». Marta miraba los papeles, incapaz de hablar. «Yo no lo merezco». «Sí lo mereces». Su voz fue firme. «Me diste una familia cuando pensé que moriría solo. Me diste nietos que jamás esperé ver. Me diste razones para vivir». Le tomó la mano. «Esto es una mínima gratitud. Muy mínima». Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Gracias», susurró. «Por todo. Gracias. Gracias a ti, hija. A ti». La vida continuó. Elenita pasó a la secundaria. Ernestito entró a primaria. Marta y Emilio trabajaban, criaban a sus hijos, se amaban. Ernesto envejecía. Lento, digno. La salud fallaba a veces, pero se mantenía. «Mientras mis nietos estén cerca viviré», decía. Y vivía. Una tarde cualquiera, común. Marta estaba sentada en la veranda mirando el atardecer. Los niños jugaban en el jardín. Emilio arreglaba algo en el garaje. Ernesto dormitaba en un sillón. Una tarde normal. Una vida normal. Y de pronto lo entendió. Eso era la felicidad. No las fiestas, ni los regalos, ni los grandes acontecimientos. Era esto. Una tarde tranquila. La gente querida cerca. Paz en el alma. Pensó en cómo había empezado todo. La parada del autobús, la lluvia, un pedazo de pan, un anciano con un abrigo raído que resultó no ser quien parecía. Destino, casualidad, no importaba. Importaba que no pasó de largo, que no dio la espalda al dolor ajeno, y la vida se lo devolvió multiplicado. Esa noche soñó. Estaba en un gran salón luminoso, el mismo donde alguna vez bailaron los Valdés. Pero el salón no estaba vacío. Había gente, una mujer hermosa con ojos bondadosos. Elena, la esposa de Ernesto. A su lado, una joven parecida a ella. Isabel. Sonreían. «Gracias», dijo Elena. «Le devolviste la familia». «Gracias», repitió Isabel. «Lo hiciste feliz». Marta quiso responder, pero despertó. Afuera amanecía. Emilio dormía a su lado. De la habitación de los niños llegaba un suave respirar. Sonrió. Sueño o no, no importaba. Lo importante era que había tomado la decisión correcta. Aquella vez, en la parada, y cada día después. Epílogo. Pasaron 10 años. Elenita tiene 16. Una joven hermosa e inteligente. Se prepara para ingresar a un instituto de arte. El talento no se perdió. Ernestito tiene 10. Un chico travieso, parecido a su padre, sueña con ser médico, como mamá y papá. Marta y Emilio siguen juntos. Se aman tanto como el primer día, o incluso más. Ernesto se fue en silencio,
mientras dormía, a los 92 años. Simplemente se durmió, y no despertó. Marta lloró mucho, con amargura, pero sabía que había vivido sus últimos años feliz, rodeado de familia, amor y cuidado. Lo enterraron junto a Elena e Isabel, como él pidió. Ahora estaban juntos otra vez. En la lápida escribieron: Ernesto Valdés, esposo, padre y abuelo amoroso. La casa quedó. La enorme mansión antigua, con techos altos y pisos que crujen. La casa donde vivieron generaciones de los Valdés. La casa que se volvió hogar para Marta y su familia. Ahora viven allí ellos. Marta, Emilio, los niños. A veces vienen invitados. Carmen con su familia, Patricia, colegas. La casa vuelve a estar llena de vida. En la repisa de la chimenea hay fotografías. Antiguas, en blanco y negro. Elena, Isabel, un Ernesto joven. Y nuevas, a color. Marta y Emilio en la boda. Elenita en primer grado. Ernestito con un pastel enorme de cumpleaños. Dos familias, la antigua y la nueva, unidas por una casa, una historia, un amor. A veces, por las noches, Marta sube al tercer piso, al despacho de Ernesto. Se sienta en su sillón. Mira el retrato de Elizabeth. Le parece que la bisabuela sonríe, aprueba. Todo está bien, dice Marta en voz baja. Cuido su casa y su familia. El viento mueve las cortinas. Afuera susurra el jardín, el mismo donde alguna vez jugó la pequeña Isabel. El círculo se ha cerrado. La historia continúa. Marta sale al jardín. El sol se acerca al ocaso, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Elenita está sentada en la banca, dibujando en su cuaderno. Ernestito corre tras el balón por el césped. Emilio cuida las rosas. Heredó esa pasión del abuelo. Una tarde común. Una vida común. Una vida feliz. Marta mira a su familia y sonríe. Recorrió un largo camino, de una joven solitaria en una parada de autobús, a una esposa amada, madre, dueña de esta hermosa casa. El camino no fue fácil. Hubo lágrimas y miedos, traición y peligro. Pero lo logró. Con la ayuda de las personas que estuvieron a su lado. Con la ayuda del amor, que resultó ser más fuerte que todo. Y sobre todo, con la ayuda de esa bondad que vivía en su corazón desde el principio. La bondad que la llevó a compartir su último pedazo de pan con un anciano desconocido. Un pequeño gesto. Consecuencias enormes. Así sucede. Así es la vida. Por la noche, cuando los niños ya duermen, Marta y Emilio están sentados en la veranda. Las estrellas llenan el cielo. Todo está en calma. ¿Eres feliz?, pregunta él, como tantas veces. Y ella responde, como siempre, feliz, muy feliz. Él la abraza. Ella se acurruca contra él. En algún lugar de la casa crujen los pisos, como si alguien caminara. Pero no tienen miedo. Lo saben. Es solo la casa respirando, viviendo su propia vida, y ellos viven junto con ella. Gracias por vernos, queridos amigos. Si les gustó la historia, por favor apóyennos con un me gusta, con el pulgar arriba. Para ustedes es solo un clic, pero para nosotros es muy importante. Gracias de antemano, queridos amigos. Agustín por aquí una vez más. Gracias por escuchar hasta el final. Ahora quiero que escriban en los comentarios de qué país nos han acompañado y qué pensamientos les dejó esta historia. Y si pueden, apoyen el video con un like y abran la siguiente historia aquí en el canal. Ya los está esperando.